Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Ryuji se lanzó con ímpetu sobre la demonio y, con una patada certera en la cabeza, la hizo salir despedida por los aires. El individuo que la demonio había sujetado y mordido logró escapar ileso. A pesar de haberle sido arrancada una porción de carne del hombro, su existencia no corrió peligro. La contundencia de Ryuji sobrecogió a quienes presenciaban la escena. Ninguno imaginaba que un joven de su apariencia, tan atractiva, pudiera desplegar tal ferocidad. Maestro Ryuji, por favor, no acabe con ella. Se lo imploro, alertó Tanjiro con presteza, invadido por el temor de que Ryuji eliminara a la demonio en el acto. Tanjiro se negaba a la idea de exterminar a los recién transformados demonios, convencido de su inocencia. Los consideraban meras víctimas, peones utilizados por Musan Kibutsuji en su huida. No habían probado ni carne ni sangre. Tanjiro albergaba la convicción de que ellos también podrían, al igual que Nezuko, sobreponerse a su instinto caníbal. Al oírlo, Ryuji asintió con la cabeza. Ryuji, que instantes antes había lanzado una patada a la demonio, se materializó frente a ella en un abrir y cerrar de ojos. Le sujetó las muñecas con una firmeza implacable. Simultáneamente, una de sus rodillas ya se apoyaba con solidez sobre la espalda de la criatura, mientras que con la otra mano le oprimía la cabeza contra el suelo. No mires. Papá está aquí. No temas. La hija de Musan Kibutsuji, al presenciar la escena, se atemorizó y al instante escondió el rostro entre los brazos. Su esposa humana, la madre de la pequeña, le aferró la ropa, visiblemente asustada. Risa, el peligro acecha en este lugar. Debemos partir sin demora. Al percibir que Ryuji y Tanjiro se hallaban ocupados, Musan Kibutsuji no mostró el menor interés en prolongar su presencia como espectador. Le hizo una señal a la mujer, Risa, para que se marchara. Como era de esperar, la mujer no opuso reparo alguno. Asintió, y así, Musan Kibutsuji y su familia se alejaron del lugar donde se encontraban Ryuji y Tanjiro. Mientras Tanjiro contenía al demonio, la imagen de Musan Kibutsuji regresó a su mente. Volvió la cabeza y observó cómo Musan Kibutsuji se alejaba en compañía de la madre y la hija. Al instante, una ola de irritación y furia invadió a Tanjiro. Impulsado por el odio, Tanjiro finalmente no pudo contenerse y lanzó una imprecación en la dirección por la que Musan Kibutsuji se había ido. Musan Kibutsuji. Jamás te perdonaré. No importa dónde te ocultes, jamás te dejaré escapar. Aunque te refugies en el infierno, llevaré tu cabeza a sus abismos más profundos. Musan Kibutsuji, que no se había alejado demasiado, oyó con claridad la promesa de Tanjiro. No obstante, no detuvo su marcha. Se limitó a dedicarle una mirada gélida. ¿Qué ocurre con ese muchacho? Es de lo más peculiar, le inquirió Risa a Musan Kibutsuji. Lo ignoro. Quizás padezca de alguna alteración mental. En fin, no te inquietes más por estas nimiedades, le contestó Musan Kibutsuji a Risa. En el mismo instante en que Tanjiro concluía su juramento, los agentes de seguridad de la ciudad hicieron acto de presencia. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está ebrio? Joven, libere a ese individuo. Diversos agentes de seguridad profirieron estas palabras de forma consecutiva. Al ver la llegada de los agentes de seguridad, Tanjiro les imploró. No pueden liberarlo todavía. Por favor, consigan algún tipo de equipo de contención. Se lo suplico encarecidamente. Los agentes de seguridad no mostraron el menor interés en atender las indicaciones de Tanjiro. Extendieron sus manos con la intención de someterlo. Por favor, deténganse. Nadie más que yo puede sujetarlo. Tanjiro solo pudo recurrir a la persuasión verbal para intentar convencer a los agentes de seguridad. Apártense, no me obliguen a intervenir. Los agentes de seguridad no prestaron la menor atención a las palabras de Tanjiro. Ah, ¿pero qué le ocurre a este sujeto en el rostro? ¿Se habrá desquiciado? Uno de los agentes de seguridad reparó en la extraña apariencia del hombre que Tanjiro mantenía inmovilizado. No malgasten el tiempo. Retiremos a este muchacho entre todos. Apremió otro agente de seguridad. ¡No! Si lo liberan ahora, causará muertes. No podrán contenerlo. Por favor, no intervengan. Se lo suplico. Tanjiro, preocupado por la integridad de los agentes de seguridad, no tenía la menor intención de soltar al demonio. Entretanto, Ryuji se veía también cercado por varios agentes de seguridad. No obstante, su situación, en comparación con la de Tanjiro, era considerablemente más resuelta. En el instante en que Ryuji avistó a los agentes de seguridad, colocó de inmediato la mano que sujetaba la cabeza de la mujer en la nuca de esta. Acto seguido, le oprimió el cuello con vigor.
Así, Ryuji alzó a la demonio del suelo y la mantuvo frente a él. La empleó como rehén, profiriendo una amenaza a los agentes de seguridad. No se muevan. De lo contrario, no puedo asegurar la supervivencia de esta mujer, declaró Ryuji con gélida voz. ¿Qué pretende hacer? Le advierto, suelte a esa mujer. Los agentes de seguridad temían que Ryuji actuara de forma drástica y no osaron aproximarse. En aquel instante, la demonio que Ryuji sujetaba les mostró los dientes a los agentes de seguridad. Daba la impresión de que, si Ryuji la liberaba, ellos se convertirían en su siguiente presa. ¿Acaso no se percatan de que esta mujer no es normal? Si la libero, todos perecerán a manos suyas. Ryuji estaba listo para soltarla en cualquier instante. Esta gente no lo comprendería a menos que les diera una lección. En ese preciso momento, una fragancia intensa a incienso impregnó el ambiente. Acto seguido, Ryuji dejó de percibir a los agentes de seguridad. Su campo de visión se inundó con un mar de flores, y diversos patrones de colores vibrantes lo envolvieron. ¿Qué ocurre? ¿Qué son estos dibujos? Estoy completamente ciego. Los clamores de pánico de los agentes de seguridad llegaron a los oídos de Ryuji. Mediante el sonido y el olfato, pudo percibir que los guardias permanecían en sus posiciones previas. La única explicación para su incapacidad de verlos era que había caído en una ilusión. Al instante, Ryuji buscó a Tanjiro con la mirada y, al comprobar que sí podía verlo, lo llamó. Tanjiro. Maestro Ryuji, ¿sabe qué está sucediendo? ¿Cree que nos ha alcanzado algún tipo de ilusión? Replicó Tanjiro. Mientras inquiría sobre los acontecimientos, compartió también su propia conjetura. Presumo que hemos sido afectados por una ilusión. Es probable que haya otros demonios en este lugar. Quizás sean secuaces de Musan Kibutsuji. Debemos extremar la precaución. Le advirtió Ryuji a Tanjiro. Mientras conversaban, un hombre y una mujer, ataviados con kimonos, hicieron su aparición en medio de aquel mar de flores. La mujer, de unos 30 años, poseía una gran belleza. El hombre, por su parte, era un joven de mirada gélida, con un aire ligeramente pueril. Ante la aparición de aquellas dos figuras, Ryuji y Tanjiro intensificaron su estado de alerta. Al sentir la hostilidad que emanaba de Ryuji y Tanjiro, la hermosa mujer les dijo: no se pongan nerviosos. No he venido a causarles daño. Tanjiro observó a la hermosa mujer que tenía delante. Al percibir su aroma, sintió una punzada de sorpresa. Era otro demonio con apariencia humana. A diferencia del intenso olor demoníaco que desprendían el demonio de la mano y el demonio del agua, el aroma demoníaco de esta mujer no resultaba tan abrumador. Era más delicado, más sutil. Aunque no se podía calificar de agradable, al menos no resultaba excesivamente repulsivo o intolerable. Incluso al confrontar a alguien que ha mutado por completo en un demonio, sigues empleando el término humano para referirte a él e incluso aspiras a ofrecerle auxilio. Permíteme, entonces, asistirte a ti también. Le propuso la hermosa demonio a Tanjiro. ¿Por qué razón? Su aroma es de demonio, ¿no es así? Tanjiro no lograba comprender las motivaciones de la hermosa demonio. ¿Acaso no se supone que los demonios consideran a los humanos como su sustento? ¿Por qué, entonces, le ofrecería ayuda? En efecto. Soy un demonio, pero también soy sanadora. Al igual que tú, anhelo la muerte de ese individuo, Musan Kibutsuji. Prosiguió la hermosa demonio. Por supuesto, Ryuji también había oído las palabras de la hermosa demonio, por lo que intervino. ¿Fue Musan Kibutsuji quien la transformó a usted en demonio también? Ante estas palabras, la hermosa demonio dirigió su mirada a Ryuji y asintió. Este no es el lugar adecuado para conversar. Si aceptas mi ayuda, ven conmigo a la clínica que yo dirijo. Al ver a la hermosa demonio asentir y reconocer que Musan Kibutsuji la había transformado, Tanjiro experimentó al instante una profunda conexión y compasión. Inevitablemente, su pensamiento voló hacia su propia hermana, Nezuko. De acuerdo. Pero antes debo asegurar que mi hermana regrese a mi lado, asintió Tanjiro sin vacilar. Ryuji tampoco opuso reparo alguno. Dado que ella fue quien les facilitó la huida, era evidente que no representaba una amenaza. De haber sido una adversaria, no habría tenido necesidad de toda esa farsa. Podría haber iniciado un ataque directamente dentro de la ilusión. Entonces, haré que Yushiro se encargue de usted más tarde. La hermosa demonio tampoco presentó objeciones. Era evidente que Yushiro era el joven de semblante frío que la acompañaba. Después de conversar, Ryuji y Tanjiro confiaron el cuidado de la pareja demonizada a la hermosa demonio. Una vez que ésta disipó su ilusión, aprovecharon la oportunidad para eludir a los importunos agentes de seguridad.
Entretanto, tras despedirse de su esposa e hijo, Musan Kibutsuji se disponía a abordar un automóvil de estilo occidental, vehículo exclusivo de la alta sociedad, para regresar a su hogar. Sin embargo, Musan Kibutsuji encontró una excusa para no subir y, en su lugar, ordenó al chofer que condujera a su esposa e hijo de vuelta a la mansión. Como era natural en una esposa, Reiko no se inmiscuiría excesivamente en la libertad de Musan Kibutsuji, pero sí le instó a regresar pronto al hogar. Una vez que despidió a su esposa y a su hijo, Musan Kibutsuji se dirigió con paso rápido hacia un callejón sombrío. Hermano mayor, busquemos otro sitio para seguir bebiendo. Pequeño 8, ¿te encuentras bien? Estoy bien, estoy bien. Todavía no me he emborrachado. Apenas terminó de hablar, el ebrio, sumido en un estado de completa intoxicación, giró sobre sí mismo y colisionó con Musan Kibutsuji. Totalmente inconsciente de su entorno, el ebrio le espetó a Musan Kibutsuji. ¿Qué demonios hace? ¿Acaso no ve por dónde camina? Musan Kibutsuji detuvo su paso. Quizás se hallaba absorto en su rol de caballero actual, o tal vez simplemente no deseaba importunar al borracho. Incluso se disculpó con él. Disculpe, me he topado con usted. Una vez dicho esto, Musan Kibutsuji prosiguió su camino. Oiga. ¿Cree que puede marcharse sin más ni más? El ebrio, de repente, sujetó a Musan Kibutsuji. No quería que se fuera. Deseaba ensarzarse en una contienda con él. Disculpe, me apremia un asunto importante, dijo Musan Kibutsuji con maneras corteses, propias de un caballero. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? No le he entendido bien, masculló el borracho, y acto seguido fijó su mirada en Musan Kibutsuji. Oiga, oiga, su vestimenta parece de alta alcurnia. ¡Qué fastidio! Está usted muy pálido. Parece que está a punto de exhalar el último aliento. ¿Acaso padece alguna enfermedad terminal? Ja ja ja. El ebrio profirió estas palabras mientras observaba el pálido semblante de Musan Kibutsuji. Acto seguido, se mofó de él. La cólera inundó al instante la mirada de Musan Kibutsuji. Extendió el puño y asestó un golpe en la cabeza al ebrio. El borracho fue derribado por Musan Kibutsuji. La nuca impactó contra la pared, que cedió. El ebrio permaneció absolutamente inmóvil. Su cuerpo yacía inerte en el suelo. Pequeño 8. Una mujer que acompañaba al ebrio lanzó un grito. Luego, invadida por el pánico, corrió para comprobar el estado del borracho, al que llamaban Pequeño 8. Otro de los hombres que los acompañaban, un individuo alto, corpulento y sin pelo, inquirió con enojo a Musan Kibutsuji. Maldita sea. ¿Te atreves a golpear a mi hermano? Cariño. El Pequeño 8 no respira. Estaba. La voz de la mujer, presa del pánico, volvió a resonar. Al oírla, el hombre corpulento y sin cabello sintió una punzada de incredulidad. Con el corazón rebosante de ira, el hombre calvo levantó el puño al instante, a punto de asestar un golpe a Musan Kibutsuji. No obstante, antes de que su puño pudiera impactar, Musan Kibutsuji lo lanzó por los aires con una patada alta. Acto seguido, el hombre calvo se estrelló con violencia contra el suelo. En ese instante, el miedo despertó por completo a la mujer. Una expresión de terror absoluto se dibujó en su rostro. Musan Kibutsuji se erigía ahora como un demonio, a punto de devorarla en cualquier momento. Finalmente, la mujer también sucumbió a la furia de Musan Kibutsuji. A raíz de la provocación del ebrio, los demás también se vieron arrastrados a la situación. Aun si el hombre calvo no hubiera arremetido, Musan Kibutsuji no le habría concedido clemencia. Desde el momento en que el borracho provocó a Musan Kibutsuji, el destino del hombre calvo y la mujer quedó sellado. La muerte. Después de que Musan Kibutsuji eliminara a los tres, permaneció solo en el callejón. Con un chasquido de dedos, dos de sus subordinados se materializaron al instante ante él. Los dos subordinados de Musan Kibutsuji inclinaron sus cabezas y se arrodillaron sobre una sola rodilla. Ni siquiera ante la presencia de su monarca se atrevieron a levantar la vista. Hay dos cazadores de demonios en Asakusa. Esta misma noche, encárguense de ellos. Y lo que es más, traigan la cabeza del cazador que lleva esa misma marca de flores en la oreja, y preséntenmela. Musan Kibutsuji impartió la orden a sus dos subordinados de dar muerte a Ryuji y Tanjiro. Sí, su subordinado partirá de inmediato. Sí, su subordinado se irá ahora mismo. Los dos demonios a quienes Musan Kibutsuji había encomendado la tarea en Asakusa, Tokio, tras recibir las directrices de su amo, volvieron a desvanecerse. Ese pendiente es idéntico. El linaje de aquel hombre. La mente de Musan Kibutsuji se vio asaltada al instante por un recuerdo sumamente desagradable.
El motivo era que Musan Kibutsuji había estado al borde de la muerte por un cazador de demonios que portaba un pendiente de ese tipo. Entretanto, Ryuji y Tanjiro ignoraban que ya se habían convertido en blancos a eliminar por Musan Kibutsuji. De vuelta al puesto de fideos, Ryuji y Tanjiro consumieron el udon, que aún conservaba su calor. Aunque su sabor no era tan intenso como recién preparado, seguía siendo agradable. Una vez que terminaron sus fideos, Ryuji extrajo la recompensa que el cuervo les había entregado. Después de pagar, Ryuji y Tanjiro se retiraron del puesto junto a Nezuko. Disculpa, Nezuko. Te dejé rezagada antes. Tanjiro, que volvía a asir la mano de Nezuko, no pudo evitar excusarse. Pues Tanjiro era consciente de que abandonar a Nezuko de esa manera había sido un acto profundamente inapropiado. Ryuji no interfirió en la conexión fraternal entre Tanjiro y Nezuko. Aunque sabía que a Nezuko, en su condición actual, no le habría afectado en demasía el hecho de que Tanjiro la hubiera dejado atrás. A medida que Ryuji y Tanjiro se alejaban del puesto de fideos, Ryuji divisó al pequeño demonio de rostro inexpresivo, Yushiro, que se hallaba de pie bajo un árbol. Ryuji detuvo su paso. Tanjiro, absorto en sus disculpas a Nezuko, no se percató y colisionó con Ryuji. ¿Qué sucede, Ryuji? Inquirió Tanjiro sin dilación. El demonio que debía encontrarse con nosotros ya ha llegado, replicó Ryuji. Al oírlo, Tanjiro reparó rápidamente en la presencia de Yushiro, de pie bajo el árbol. ¿No vamos a acudir? Preguntó Tanjiro. Vamos. Ryuji concluyó sus palabras y se dirigió hacia Yushiro. Tanjiro lo siguió de cerca. Cuando Ryuji y Tanjiro se encontraron ante Yushiro, este notó que Tanjiro sujetaba a Nezuko. La señaló y exclamó. ¿Tu hermana también es un demonio? Es espantosa. Al escuchar las palabras de Yushiro, Tanjiro, que tardó unos instantes en asimilarlo, lo miró con perplejidad. Después, inquirió a Ryuji. Ryuji, ¿a quién se refiere cuando dice que es fea? Aquí solo hay una mujer. Además de afirmar que Nezuko es poco agraciada, ¿de quién más podría estar hablando? Replicó Ryuji con serenidad. Las palabras de Ryuji permitieron a Tanjiro comprender. Al instante, con fervor, se aproximó a Yushiro, le señaló el rostro y le replicó a viva voz. Nezuko no es fea. Mírala otra vez. Nezuko es una belleza muy aclamada en la ciudad. Al tiempo que pronunciaba estas palabras, Tanjiro empujó suavemente a Nezuko frente a Yushiro, buscando que éste la observara de nuevo. Yushiro dirigió una mirada de cierto desdén a Nezuko y declaró. En marcha. No hagamos esperar a la señora. Tras sus palabras, Yushiro giró y procedió a guiar el camino para Ryuji y sus acompañantes. Ryuji lo siguió al instante. Tanjiro, con presteza, tiró de Nezuko y replicó a Yushiro, quien iba detrás. ¿Marcharnos? No. Claro que nos vamos. Pero Nezuko no es fea en absoluto. De ninguna manera. Mírala de nuevo con buena luz. Allí hay una farola. Vayamos a observarla bajo la farola. Yushiro desatendió las súplicas de Tanjiro. Al no lograr persuadirlo, comenzó a importunar a Ryuji. Ryuji, observa a Nezuko. Nezuko no es fea en absoluto. Ya lo sé. No es necesario observarla, Ryuji le contestó a Tanjiro con sosiego. La réplica de Ryuji no buscaba ser despectiva. Él era consciente de la belleza de Nezuko y, por ello, no consideró imprescindible volver a contemplarla. De no ser así, no le habría dejado 2 marcas de fresa. Además, a lo largo de los 6 meses en los que había velado por Nezuko, en particular en el monte Fujikasane, ya había observado lo suficiente. No es que le faltara visión. No solo su rostro. Incluso si Nezuko poseyera una marca en alguna parte de su cuerpo, Ryuji lo sabría con certeza. En aquellos 6 meses, Ryuji había sido testigo de lo que debía y de lo que no. El hecho de que hubiera presenciado todo aquello implicaba que la apariencia de Nezuko, sin lugar a dudas, no era desagradable. Al oír las palabras de Ryuji, Tanjiro creyó que lo estaba menospreciando, lo que lo sumió en una tristeza aún mayor. Si únicamente Yushiro, un desconocido, consideraba que Nezuko era poco agraciada, no revestía mayor importancia. Pero Ryuji era su hermano mayor, y había cohabitado con él y Nezuko durante 2 años. No era exagerado afirmar que ahora eran prácticamente una familia. Ryuji, Nezuko es también tu hermana. ¿Cómo puedes afirmar que es poco agraciada? Creo que aún no has descubierto su verdadera belleza. Busquemos más tarde un lugar con mejor iluminación, y así podrás observarla con mayor detenimiento. Tanjiro inició un extenso sermón a Ryuji, con la intención de hacerle reconsiderar su postura. No es preciso que la mire. Hace 6 meses, observé lo que debía y lo que no. Nezuko es una muchacha de una belleza indiscutible y posee una figura extraordinaria.
Ante la tenacidad de Tanjiro, Ryuji decidió ceder. Finalmente, le ofreció a Tanjiro una respuesta que lo dejó satisfecho. Al escuchar la respuesta de Ryuji, Tanjiro, aunque inicialmente se alegró por Nezuko, notó al instante el asombro que se reflejaba en las palabras de Tamayo. Lo que debía haber visto y lo que no debía, todo lo he presenciado. ¿Qué implicaban esas palabras? Tanjiro meditó sobre la última expresión de Ryuji. A medida que lo hacía, logró inferir su sentido. Ryuji, ¿qué quisiste decir al afirmar que habías visto lo que debías y lo que no? ¿Qué fue lo que viste? Tanjiro se aproximó de improviso a Ryuji y le inquirió. Ryuji no experimentó culpa ni pánico alguno. Replicó con sosiego. Cada porción de la piel de Nezuko. La razón de la serenidad de Ryuji residía, principalmente, en que Nezuko no era la primera mujer a la que había tocado, y sus intenciones carecían de malicia alguna. Al escuchar esto, Tanjiro se alteró por completo. Rompió a lamentarse por Nezuko. Ryuji, ¿cómo pudiste cometer tal acto? Has mancillado la inocencia de Nezuko. ¿Cómo puedes traicionar mi confianza? ¿Cómo puedes traicionar a Nezuko? No, si es así, entonces Nezuko solo podrá unirse en matrimonio con Ryuji de ahora en adelante. Ryuji, no puedes consentir que Nezuko padezca agravio alguno en el porvenir. Estás obligado a procurar la felicidad de Nezuko. Al ver a Tanjiro profiriendo disparates, Ryuji no pudo contenerse más. Le propinó un golpe con el puño en la frente. Tanjiro se cubrió la cabeza y lanzó un gemido de dolor. ¿Qué absurdos dices? Solo estaba asistiendo a Nezuko en su aseo corporal. ¿Por qué no descendiste de la montaña? Interrogó Ryuji con enojo. Por fortuna, el desarrollo intelectual de Nezuko en ese momento equivalía al de una niña pequeña, por lo que no lograba comprender la conversación que Tanjiro mantenía. Simultáneamente, Nezuko ignoraba que su cuerpo ya había sido contemplado por Ryuji mientras ella se encontraba inconsciente. Si Nezuko poseyera la misma capacidad intelectual que la hermosa demonio capaz de proyectar ilusiones, es probable que, al enterarse de que Ryuji la había visto desnuda, hubiera reaccionado con un altercado. Tanjiro, no obstante, se había convencido de que la contemplación del cuerpo de Nezuko por parte de Ryuji obedecía a su apreciación de la belleza, y no a que Ryuji meramente la hubiera visto durante el proceso de aseo. Justo en ese momento, Yushiro dijo fríamente. ¿Qué encanto puede tener el cuerpo de una joven de aspecto tan poco agraciado? Me resulta repulsivo. Aquella declaración provocó que Tanjiro, quien ya había apaciguado su molestia, volviera a estallar en cólera. Ya te lo advertí, Nezuko no tiene nada de fea. Incluso un joven de la postura de Ryuji se dispuso a observarla. Eso es una señal inequívoca de su belleza. Solo un ser tan monstruoso y desagradable como tú podría considerar fea a Nezuko. Replicó Tanjiro enojado a Yushiro. Pero, Tanjiro. Estás malinterpretando. Me limité a asear el cuerpo de Nezuko. Si la hubiera desatendido, habría desprendido un olor insoportable a tu regreso. Cuando Ryuji escuchó a Tanjiro afirmar que había contemplado el cuerpo de Nezuko por su belleza, intervino de inmediato para clarificar la situación. El propósito original de Ryuji era asistir a Nezuko en su higiene personal. Lo que sus ojos captaron posteriormente, fue, por así decirlo, un beneficio adicional. ¿A quién osas llamar monstruo desagradable? Al oír que Tanjiro lo tildaba de esa forma, Yushiro, quien valoraba su aspecto, no pudo permanecer impasible. Quien ose pensar que Nezuko es desagradable, ese sí que es un engendro horrible. Replicó Tanjiro. Daban la impresión de dos alumnos de primaria en plena disputa. Ryuji, incontenible, dejó escapar una carcajada. Al oír la risa de Ryuji, Tanjiro y Yushiro inquirieron al mismo tiempo. ¿Cuál es el motivo de tu hilaridad? Por supuesto, me divierte lo inmaduros que son, declaró Ryuji, conteniendo la risa. ¿Y qué hay de infantil en nuestra actitud? Inquirieron nuevamente Tanjiro y Yushiro, con una voz única. ¿Ensarzarse en una discusión por una bagatela, acaso no es una conducta pueril? Cuestionó Ryuji. ¿Que te tilden de poco agraciado es un contratiempo insignificante? Que te califiquen de horrible o de engendro es un asunto trivial. Se lo aseguro, esto es de suma importancia. Ambos, casi al unísono, estaban a punto de interrogar a Ryuji de nuevo. En esta ocasión, Ryuji se dio por vencido, absteniéndose de intervenir en la disputa que se había desatado entre Tanjiro y Yushiro. En verdad, Ryuji intuía que la razón por la cual Yushiro calificaba a Nezuko de poco agraciada residía, posiblemente, en motivaciones de índole psicológica. Tal vez albergaba en su alma la imagen de una deidad inmaculada.
Por ende, a sus ojos, a excepción de esa figura idealizada, todas las demás féminas carecían de atractivo. Ryuji también albergaba una noción sobre la mujer por la cual Yushiro sentía una obsesión inusual. Era probable que se tratara de la hermosa demonio con la habilidad de crear ilusiones. No obstante, Ryuji optó por no revelarle nada a Yushiro. La razón era que Yushiro se encontraba en un debate acalorado con Tanjiro, y la situación parecía a punto de escalar a una confrontación física. Con Ryuji presente, una disputa física no ocurriría. Sin embargo, la mera capacidad de entablar una discusión de esa índole sugería que este pequeño demonio, de nombre Yushiro, poseía probablemente una naturaleza benigna. Su forma de pensar distaba de la de aquellos demonios cuya única motivación era la devoración de seres humanos. Quizá él, al igual que Nezuko, había logrado trascender su instinto de consumir humanos. De ahí su comportamiento tan razonable y su semejanza con un infante común. La discusión entre ambos se extendió durante todo el trayecto, hasta que Yushiro finalmente guió a Ryuji y Tanjiro hacia un distrito residencial, apartado del bullicio central de la urbe. En el recodo del callejón, flanqueado por moradas de diversas proporciones, Yushiro se detuvo frente a una pared que no ofrecía escape. Claro. Ya comprendo. Es por este bozal, ¿verdad? Voy a retirártelo para que puedas contemplar a Nezuko una vez más. Después de detenerse, Tanjiro insistió en reivindicar la belleza de Nezuko, dirigiéndose a Yushiro. Yushiro, por su parte, había perdido todo interés en el debate que los había acompañado durante el trayecto. Tanjiro, una vez concluidas sus palabras, se disponía a retirar la boquilla de bambú de la boca de Nezuko. En ese preciso instante, Yushiro avanzó directamente hacia la pared y, sin titubear, se precipitó contra ella. Ryuji, sin reparar en Tanjiro, lo siguió hacia el interior. ¿Cómo? Tanjiro observó a Ryuji y Yushiro, quienes habían atravesado la pared, emitiendo un sonido de asombro. La mano que estaba a punto de retirar la boquilla de Nezuko se detuvo en el aire. Acto seguido, Tanjiro giró la cabeza hacia la pared. En ese instante, la faz de Yushiro emergió de improviso en la pared. Observó a Tanjiro con un gesto de desprecio y le espetó. Date prisa y entra, que no hay nadie a la vista. Al escuchar esto, Tanjiro giró la cabeza, explorando su entorno. Una vez que constató la ausencia de personas, tocó la pared con precaución. Cuando el muro lo absorbió, Tanjiro comprendió que no era un objeto físico, sino una mera quimera, una ilusión. Acto seguido, Tanjiro sacó a Nezuko y penetró en el interior. Al franquear la entrada, Tanjiro avistó una imponente mansión de arquitectura occidental, rodeada por numerosos cerezos en flor. Ryuji también contemplaba la morada, pelada por la barrera ilusoria. No pudo menos que exhalar un suspiro. La residencia de una mujer hermosa, sin duda, denota un exquisito gusto. Una mansión al final de un callejón sin salida. Tanjiro, sorprendido por la visión de la mansión, no pudo evitar exclamar. Apresúrense, ustedes dos. Yushiro, quien ya había alcanzado la entrada principal de la mansión y se disponía a abrirla, apremió a Ryuji y Tanjiro. Ryuji y Tanjiro se aproximaron sin dilación. Antes de descorrer el portal, Yushiro añadió. Presten suma atención. Guarden siempre el debido respeto a la señora. Tras pronunciar estas palabras, Yushiro abrió el umbral y guió a Ryuji, Tanjiro y Nezuko al interior de la morada. Bajo la supervisión de Yushiro, Ryuji, Tanjiro y Nezuko accedieron a una espaciosa sala de estar. En la estancia principal, la hermosa demonio ya aguardaba a Ryuji y Tanjiro junto a la mesa de té, donde ya había dispuesto la infusión. Señora Tamayo, he regresado. Profirió Yushiro con deferencia a la hermosa demonio Tamayo. Sean nuevamente bienvenidos. Les recibió Tamayo con un gesto a Yushiro. Luego, dirigiéndose a Ryuji y Tanjiro, añadió. Tomemos asiento y conversemos un momento. Mientras articulaba estas palabras, Tamayo ya había reparado en la presencia de Nezuko. Acto seguido, Ryuji y Tanjiro tomaron asiento frente a Tamayo. Nezuko, sintiendo cierto cansancio, se recostó directamente sobre el tatami. Yushiro se sentó de perfil frente a Tamayo. Tamayo les ofreció el té ya servido a Ryuji y Tanjiro, y luego continuó. Permítanme comenzar por presentarme. Mi nombre es Tamayo. El joven que los ha acompañado hasta aquí se llama Yushiro. Les ruego que procuren una buena relación con él. Al escuchar la exhortación de llevarse bien con Yushiro, Tanjiro lo observó con cierta aprensión. Su encuentro previo con Yushiro le había revelado que no era un demonio de trato sencillo. Mi nombre es Ryuji, se presentó Ryuji a Tamayo. Y yo soy Tanjiro Kamado, Tamayo-san, exclamó Tanjiro, al ver la presentación de Tamayo, no pudo contenerse y se presentó también. Tamayo-san, ¿qué ha sido de aquella pareja?
¿Se encuentran bien?, inquirió Tanjiro, evocando a los inocentes afectados. Se hallan provisionalmente confinados en mi calabozo. La sangre de Musan posee una potencia formidable, por lo que requerirán un tiempo considerable para superar su compulsión de devorar humanos. Es indispensable que ingieran el medicamento que he elaborado y ejerzan control sobre su propia voluntad. Quizás así logren alcanzar un estado similar al nuestro, explicó Tamayo a Tanjiro. Al escuchar esto, Tanjiro se emocionó al instante. Concibió la idea de que Tamayo poseía un elixir capaz de transformar demonios en seres humanos. Su excitación fue tal que deseó aproximarse a Tamayo para interrogarla sin demora. No ose aproximarse a la señora Tamayo. No obstante, Yushiro, quien se encontraba a su vera, ya había percibido las intenciones de Tanjiro. Sin demora, lo alzó sobre sus hombros y lo hizo impactar violentamente contra el tatami. Yushiro. Abstente de ser descortés con nuestros invitados, amonestó Tamayo a Yushiro, al presenciar su brusquedad con Tanjiro. Entendido. Yushiro, sin dilación, depuso su ira y se reclinó en su asiento. Al dirigir su mirada a Tamayo, quien mostraba un ligero disgusto, no pudo evitar caer rendido ante su encanto. Señora Tamayo, su belleza es sublime incluso cuando se enoja. Me duele, exclamó Tanjiro, mientras se frotaba la espalda adolorida. Ryuji, consciente de lo que Tanjiro deseaba indagar, formuló la pregunta en su lugar. ¿Posee usted entonces un medicamento capaz de transformar demonios en seres humanos? ¿Acaso usted y este joven también lograron liberarse de su naturaleza demoníaca gracias a la asistencia de dicho elixir? Cuando Ryuji inquirió, Tanjiro la observó con expectación, aguardando con ansia su contestación. Tamayo negó con la cabeza y explicó. El medicamento que he perfeccionado no tiene la capacidad de revertir por completo la transformación de los demonios a su estado humano. Su acción se limita a atenuar la influencia de la sangre de Musan, reduciendo así la intensidad de la compulsión por devorar personas. Sin embargo, la condición de haber sido transformados en demonios es inalterable. Asimismo, mi preparación medicinal no está exenta de restricciones. Solo resulta eficaz en ciertos demonios que no han consumido seres humanos, que no poseen una fuerza considerable y que han sido mínimamente afectados por la influencia de Musan. Entonces, ¿aún no han logrado escapar a la fatalidad de la necesidad de alimentarse de humanos?, inquirió Tanjiro, con un matiz de desilusión. Tamayo, de nuevo, negó con la cabeza y replicó. A diferencia de otros demonios, nosotros podemos subsistir sin consumir carne humana. No obstante, aún requerimos ingerir una mínima porción de sangre humana para mantenernos con vida. ¿Ingerir sangre? ¿Acaso eso no implicaría arrebatar la vida a otros? Al escuchar a Tamayo, Tanjiro concibió la idea de que seguían procurándose la sangre a costa de vidas inocentes. Tamayo, entonces, dilucidó. Adquirimos nuestra sangre de individuos provenientes de hogares humildes. La obtenemos bajo el pretexto de una donación sanguínea con fines médicos. Tanjiro, no te angusties. La cantidad de sangre extraída no les causará el menor perjuicio. Este joven, Yushiro, requiere una cantidad menor de sangre que yo, dado que su transformación en demonio se produjo mediante mi propia sangre. Apenas Tamayo pronunció estas palabras, Tanjiro se sumió en un asombro profundo. Quedó sin habla, invadido por una incredulidad total. Ah. ¿Es usted, pero no fue Musan Kibutsuji quien lo transformó en demonio? Tamayo continuaba sorbiendo su té con calma, mientras su relato fluía con una voz de tal encanto que cautivaba a sus oyentes. Este joven, Yushiro, posee un criterio estético envidiable. Una mujer tan madura y deslumbrante como Tamayo resulta, sin duda, sumamente seductora para el género masculino. Ryuji no pudo evitar dirigir su mirada a Yushiro. ¿Sería concebible que su enamoramiento por Tamayo fuera tal que le permitiera transformarlo en un demonio? Urokodaki Sakonji había afirmado que el elemento capaz de transformar a los seres humanos en demonios era la sangre de Musan Kibutsuji. ¿De qué manera, entonces, Tamayo logró la conversión de Yushiro en un demonio? Tamayo negó con la cabeza y explicó. Es cierto que la sangre de Musan posee la facultad de transformar a los individuos en demonios. Sus subalternos, los 12 Kizuki, también ostentan esta capacidad. Sin embargo, el poder que los 12 Kizuki tienen para convertir a otros en demonios radica en el consumo de la sangre que Musan les ha inoculado. En esencia, es la sangre de Musan la que, en última instancia, ejerce la acción de convertir a los seres humanos en demonios. Musan me transformó en demonio, por lo que mi organismo también alberga su sangre. No obstante, con el fin de liberarme de la compulsión de devorar humanos, alteré mi cuerpo hace mucho tiempo.
Debilité la influencia de la sangre de Musan, evadiendo así por completo su maldición y dominio. Fue por esa razón que me llevó 2 siglos lograr la conversión exitosa de Yushiro en un demonio. Tras asimilar las explicaciones de Tamayo, Ryuji comprendió la situación. Era como si Musan Kibutsuji poseyera un centenar de huevos que, posteriormente, distribuyó entre sus 12 subalternos. Estos últimos, a su vez, también tenían la potestad de repartirlos entre otros. Cuantos más huevos se posean, mayor será la fuerza adquirida. Los demonios de rango inferior, como los que habitaban el monte Natagumo, eran, con toda evidencia, meras creaciones en masa a las que se les había infundido una mínima porción de esencia. Considerando que el potencial de desarrollo de los demonios carece de fronteras, a mayor consumo de seres humanos, mayor será su poder. En consecuencia, la distinción entre las entidades puras y las de menor linaje reside únicamente en su vigor inicial, sin que ello restrinja su evolución posterior. Quizás si un demonio tuviera acceso a suficientes presas, incluso podría suplantar a Musan Kibutsuji como soberano demonio. Después de todo, a Musan Kibutsuji le tomó más de un milenio alcanzar su actual nivel de poder, un lapso en el que, sin duda, devoró a incontables seres humanos. La mera presencia del cuerpo de cazadores de demonios limitó considerablemente la capacidad de crecimiento de aquellas esencias demoníacas. Aparte de aquello, Ryuji captó también otra revelación crucial e intrigante en las palabras de Tamayo. Los 12 Kizuki, interpretados literalmente, se suponía que eran el apelativo de los subalternos de Musan Kibutsuji. El número 12, naturalmente, aludía a una docena de demonios. Puesto que Tamayo conocía este detalle, ¿sería posible que en algún momento hubiera formado parte de los 12 Kizuki? Tanjiro, al enterarse de que Tamayo había invertido 2 siglos en la transformación de Yushiro en un demonio, experimentó una conmoción que lo hizo balbucear de nuevo. 2 siglos. ¿Se requirieron 200 años para convertir a un solo individuo en demonio? Entonces, Tamayo-san, ¿cuál es su edad? Preguntó Tanjiro, cubriéndose la cabeza, incapaz de asimilar la información, se puso de pie con fervor. Al oír el clamor de Tanjiro, Ryuji finalmente reparó en la edad de Tamayo. Sí, en efecto, los demonios tenían la capacidad de prolongar tanto su existencia. ¿Qué edad ostentaba Tamayo en ese momento? Inmerso en esos pensamientos, Ryuji también observó con atención a aquella mujer, de una belleza madura y cautivadora. Al contemplarla, Ryuji no pudo contener un suspiro. Con razón. Frente a tal hermosura, la edad es una mera bagatela. Tras oír la pregunta de Tanjiro, Yushiro se incorporó y asestó un puñetazo en el estómago. No inquieras la edad de una mujer a la ligera. Es de una descortesía supina. Descarado. Yushiro vociferó con ira. Tras pronunciar sus palabras, empleó su puño de serpiente para asestar múltiples golpes en el abdomen de Tanjiro. Tanjiro, afectado por el golpe, emitió una tos. Yushiro. Si osas recurrir de nuevo a la violencia, no te perdonaré. Tamayo, con la autoridad de una madre, reprendió a Yushiro, con un atisbo de enojo. Sí, señora. Yushiro, sin dilación, depuso su ira y se reclinó en su asiento. Al contemplar a Tamayo, quien mostraba un leve disgusto, no pudo evitar caer rendido ante su encanto. Señora Tamayo, su belleza es sublime incluso cuando se enoja. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la transformación de Yushiro en demonio? ¿Es acaso su vástago? Inquirió Ryuji a Tamayo. La pregunta de Ryuji resonó también en la preocupación de Tanjiro, quien anhelaba conocer el motivo por el cual Tamayo había transformado a Yushiro en un demonio. Tamayo, una vez más, negó con la cabeza y aclaró a Ryuji. Yushiro no es mi descendiente. Mi propósito no es acrecentar el número de demonios. Solo llevo a cabo dicha transformación en individuos que padecen enfermedades terminales o sufren lesiones de gravedad, hallándose próximos a su deceso. Y siempre, con antelación, indago a la persona si está dispuesta a transformarse en un demonio y continuar su existencia. Yushiro figura entre esos jóvenes que aceptaron. Tras concluir Tamayo su explicación, Tanjiro cerró los ojos y aspiró con sumo cuidado. Al constatar que Tamayo no albergaba indicio alguno de falsedad, Tanjiro se inclinó hacia el oído de Ryuji y le confió en un susurro. Ryuji, Tamayo-san no es un alma malvada. Sus palabras me inspiran una gran confianza. Al oírlo, Ryuji asintió con la cabeza, señal de su comprensión. Tamayo-san, desearía consultarle algo. ¿Existe algún método para que una persona que ya ha sido convertida en demonio recupere su condición humana? Ryuji formuló al instante la pregunta que también inquietaba a Tanjiro. La razón de su consulta a Tamayo era que ella poseía un vasto conocimiento. Quizás albergaba alguna pista al respecto.
A fin de cuentas, este tema guardaba relación directa con el propósito fundamental de Tamayo. Al escuchar esto, Tamayo dirigió su mirada a Nezuko, quien reposaba entre Ryuji y Tanjiro, y comentó. ¿Deseas que esa joven recupere su humanidad? No es así. Es un caso muy particular. ¿Podrías brindarme detalles sobre ella? Tanjiro asintió a Tamayo y le confió. Es mi hermana. Hace 2 años, Musan Kibutsuji la transformó en demonio. Acto seguido, Tanjiro le relató a Tamayo la historia de Nezuko. Al enterarse de que Nezuko no había consumido carne ni sangre fresca después de su transformación en demonio, Tamayo manifestó una gran sorpresa. Ordinariamente, la abstinencia de carne humana por un período tan prolongado conduciría, sin lugar a dudas, a una ferocidad incontrolable. No obstante, y para mi asombro, Nezuko-san no exhibe tal síntoma. Tal vez los 2 años de letargo propiciaron alteraciones desconocidas en su organismo, conduciéndola a un estado sumamente singular. Este prodigio, es probable, constituirá la clave para que Nezuko recupere su condición humana en el porvenir. Al oír a Tamayo pronunciar estas palabras, Tanjiro experimentó una leve conmoción emocional. Asimismo, he estado inmersa en la investigación de un método para la reversión de demonios a su estado humano. Si están dispuestos a brindarme su colaboración, desearía formularles 2 solicitudes. En primer lugar, permítame obtener una muestra de la sangre de su hermana con fines de investigación. En segundo lugar, les solicito que recolecten muestras de sangre de aquellos demonios que posean una elevada concentración de la sangre de Musan. En ese instante, Tamayo les desveló finalmente su propósito a Ryuji y Tanjiro. Dado que la condición actual de Tamayo ya no le permitía ejecutar la segunda petición por cuenta propia, su perspicacia femenina le hizo intuir que Ryuji y Tanjiro, sin lugar a dudas, se erigirían como pilares fundamentales para la transformación del mundo en el futuro. La segunda petición que les hago será sumamente exigente. Los demonios que ostentan la mayor concentración de la sangre de Musan son sus subalternos más selectos, los 12 Kizuki. No será una tarea sencilla conseguir sangre de aquellos demonios. A pesar de la dificultad, ¿estarás dispuesto a aceptar esta solicitud? La voz de Tamayo, suave y delicada, resonó de nuevo, infundiendo en los oyentes un deseo de ofrecerle atención y respaldo. Se ha activado una nueva encomienda tarea. Satisfacer la petición de Tamayo y recolectar para ella la sangre de los 12 Kizuki galardón por el cumplimiento de la tarea. La conquista del corazón de Tamayo sanción por declinar la encomienda. El anfitrión caerá en el desagrado de Tamayo y se convertirá en el blanco de todos los demonios femeninos, con la salvedad de Nezuko y la propia Tamayo, que buscarán su eliminación. En ese instante, se activó la notificación de misión del sistema de transmigración ultradimensional. Al recibir esta encomienda, Ryuji no pudo evitar sentirse algo perplejo. ¿Cuál era el significado subyacente? ¿Acaso el sistema propiciaba un idilio entre un ser humano y una demonio? Reflexionando sobre ello, Ryuji dirigió de nuevo su mirada a Tamayo. Cabe señalar que, a pesar de su naturaleza demoníaca, Tamayo era una mujer madura y poseedora de un gran encanto. Evidentemente, su aspecto era innegable. Una belleza madura y una figura sumamente atractiva. Sencillamente, ignoraba si Tamayo aún conservaba esas necesidades biológicas después de su transformación en demonio, o si mantenía la capacidad de procrear. Si ella poseyera la facultad de concebir, ¿sería posible que los demonios se reprodujeran entre sí? ¿O acaso podrían engendrar nueva vida con los seres humanos? Pronto, Ryuji desterró de su mente todos aquellos pensamientos turbadores. Accedió a la petición de Tamayo, considerando que la posesión de un harén no le acarrearía perjuicio alguno. A fin de cuentas, jamás había tenido la experiencia de intimar con una demonio. Podía considerarlo una suerte de preámbulo para futuras vivencias. Tamayo-san, recolectaré para usted la totalidad de las muestras de sangre que requiera, sin omitir ni una sola gota, le aseguró Ryuji a Tamayo. Yo también llevaré a cabo esta tarea junto al señor Ryuji. Si Tamayo-san consigue desarrollar un medicamento eficaz, no solo Nezuko, sino también un mayor número de personas inocentes convertidas en demonios podrán ser rescatadas, ¿no es así? Tanjiro también le ofreció a Tamayo una respuesta que la complació. Al oír las palabras tan llenas de afecto de Tanjiro, Tamayo quedó sobrecogida. Acto seguido, sonrió con alivio y, con visible emoción, exclamó. ¿Sí? Con el fin de rescatar a un mayor número de individuos. La leve y tierna sonrisa de Tamayo evocó en Tanjiro el recuerdo de su madre. No pudo evitar que el rubor ascendiera a sus mejillas. Al observar el súbito sonrojo de Tanjiro, Yushiro conjeturó que él también se había prendado de Tamayo. Al instante, se aproximó a Tanjiro y lo taladró con la mirada.
Tanjiro se hallaba tan intimidado que se irguió de inmediato, sin osar desafiar a Yushiro. Un instante después, la expresión de Yushiro mutó de forma abrupta. Sin dilación, se dispuso a proteger a Tamayo. Agáchense. Apenas terminó de hablar, dos esferas similares a balones de fútbol irrumpieron súbitamente desde la pared de la sala de estar, rebotando con violencia por todo el espacio. Por dondequiera que pasaban los balones, destrozaban los objetos de la estancia. Su potencia resultaba asombrosa. En un abrir y cerrar de ojos, la iluminación de la sala se extinguió por completo, y el ambiente se vio envuelto en una densa penumbra. Tanjiro, habiendo sido alertado por Yushiro, se apresuró a resguardar a Nezuko. Por su parte, Ryuji ya había empuñado su espada Nichirin bicolor. Respiración acuática, cuarta postura, marea impetuosa. Ryuji no pronunció palabra. Desató un contraataque. Una marea atacante, cuarta forma, fue ejecutada. Al percibir Ryuji las intensas vibraciones aéreas que se aproximaban, blandió su espada en dirección a las esferas de Kuju que causaban una devastación asombrosa. En el instante preciso en que la hoja de Ryuji estaba a punto de colisionar con las esferas de Kuju, la trayectoria de estas mutó de forma abrupta. La espada Nichirin de Ryuji, por consiguiente, erró su blanco. Ryuji quedó petrificado por un breve instante. La esfera de Kuju, cuya dirección se había alterado, impactó súbitamente contra la cabeza de Tamayo. Respiración acuática, duodécima forma. Matanza con hoja oscura. Respiración acuática, duodécima forma. Matanza con hoja oscura. Esta habilidad, la duodécima forma de la respiración acuática, fue una creación de Ryuji. Representaba un desarrollo a partir de la undécima forma, conocida como corte sombrío acuático. Su ejecución implicaba un desenvainado de una velocidad vertiginosa, generando una energía de espada compacta y cortante alrededor del usuario, capaz de aniquilar a cualquier objetivo que se aproximara. Era, por tanto, idónea para contraataques de índole defensiva cuando el practicante se hallaba bajo asalto. La mano izquierda de Ryuji extrajo con presteza la espada asesina de demonios de su cintura. Al instante, una energía de espada densa e imperceptible se materializó a su alrededor, entremezclada con algunas gotas de agua. La esfera de Kuju, que estaba a punto de impactar a Ryuji, fue pulverizada al instante por la energía de la hoja. Los restos fragmentados de la esfera de Kuju se transformaron en una neblina rojiza al segundo siguiente, disipándose en el aire. ¿Arte demoníaco de sangre? Musitó Ryuji para sí mismo al presenciar lo ocurrido. Acto seguido, la segunda esfera de Kuju, tras rebotar contra las paredes circundantes, impactó violentamente contra la rodilla de Ryuji. Ryuji no sucumbió al pánico. Activó de inmediato su transformación demoníaca y, con un movimiento ascendente, impulsó su rodilla. Frente a la potencia física que adquirió tras su demonización, la esfera de Kuju fue directamente deformada por la rodilla de Ryuji. Al final, incapaz de soportar el poder destructivo de la extremidad, se hizo añicos. Ryuji logró someter las dos esferas de Kuju que sembraban el caos en la sala. Sin dilación, revirtió su demonización y preguntó a Tanjiro, Tamayo y los demás. ¿Se encuentran todos a salvo? Estamos ilesos. Tanjiro y Tamayo replicaron. Tanjiro, alístate para el combate. La presa ha llegado a nuestra puerta. Una vez que Ryuji confirmó que todos se encontraban a salvo, instó a Tanjiro a prepararse para la batalla. Al escuchar esto, Tanjiro desenvainó su espada Nichirin de hoja negra y reguló su respiración, adoptando una postura que indicaba su disposición a combatir en cualquier instante. En el exterior de la morada de Tamayo, los dos demonios que Musan Kibutsuji había despachado con la misión de obtener la cabeza de Tanjiro aguardaban. Se trataba de un demonio varón y una demonio fémina. El primero aparentaba ciego, ataviado con un hábito monacal y un imponente collar de cuentas al cuello. Aunque su aspecto general era el de un ser humano ordinario, lo más perturbador era un ojo inquietante que brotaba de la palma de su mano. La demonio que lo acompañaba también presentaba una apariencia de persona corriente. No se observaba anomalía alguna en su palma. Su aspecto era de lo más común, evocando la imagen de una muchacha de la casa de al lado. Yaaba, al parecer hay un adversario formidable en el interior de la residencia. Mis esferas de Kuju han sido aniquiladas. Le comunicó la demonio a Yaaba. Yaaba, al escuchar aquello, replicó. Susamaru, siendo parte de los dos Kizuki, no puedes defraudar a nuestro señor. La demonio Susamaru soltó una risa ahogada y extrajo otra esfera de Kuju. Luego, añadió. Yaaba, no te inquietes. No decepcionaré a nuestro señor. Tras estas palabras, Susamaru lanzó la esfera de Kuju en dirección a la mansión de Tamayo.
Después de arrojar un par de esferas de Kuju contra la residencia de Tamayo, Susamaru extrajo otras dos y las estampó con gran fuerza contra la edificación. Acto seguido, lanzó otras dos, completando un total de 6 bolas de Kuju en esta ofensiva. Las 6 esferas de Kuju rebotaron al instante, desatando una verdadera tormenta de destrucción en la zona cercana a Ryuji. Mientras las bolas se precipitaban hacia él, Tanjiro intentó desenvainar su espada para cortarlas, pero, de forma inusual, estas evadieron su golpe con sorprendente agilidad. En ese preciso instante, Ryuji le advirtió a Tanjiro. El movimiento de estas bolas es extremadamente inusual. No puedes enfrentarlas como si fueran normales. Es probable que un demonio las esté controlando con su arte de sangre demoníaco. Ryuji recalcó esta importante observación a Tanjiro. Al escuchar estas palabras, Tanjiro cesó su ofensiva activa y adoptó una postura puramente defensiva. En esta ocasión, la potencia del impacto y la velocidad de las bolas de Kuju superaron con creces la ferocidad mostrada anteriormente. No se sabía si era una consecuencia de su anterior derrota frente a Ryuji, pero las 6 esferas de Kuju no se atrevieron a acercarse a él de nuevo. Ryuji lo notó y no pudo evitar que le resultara un tanto divertido. ¿Sería posible que él infundiera tanto temor? Justo en ese momento, una de las bolas de Kuju se dirigió súbitamente hacia Tamayo. Al presenciar esto, Yushiro, que sentía una profunda admiración por Tamayo, se interpuso entre ella y la bola sin un instante de vacilación. Sin embargo, en el instante en que la bola de Kuju estaba a punto de golpear a Yushiro, ésta se desvió repentinamente. Luego, regresó con una trayectoria increíblemente enrevesada, impactando y destrozando la cabeza de Yushiro. Tanjiro jamás había presenciado algo semejante. Quedó completamente estupefacto y exclamó con urgencia: Yushiro. Yushiro-san. Al segundo siguiente, Yushiro se desplomó en el suelo. Justo cuando Tanjiro asumió que Yushiro había perecido, Tamayo intervino. No te aflijas. Él es un demonio. No morirá con tanta facilidad. Al oír esto, la profunda tristeza que embargaba a Tanjiro por la supuesta muerte de alguien se mitigó ligeramente, aunque una sensación de inquietud persistía en su interior. Después de todo, era su cabeza. Una bola de Kuju le había pulverizado por completo la cabeza. Aun siendo un demonio, un daño así debería afectarle considerablemente, ¿no es cierto? Dado que la mayoría de las paredes circundantes habían sido derribadas, una enorme abertura se formó en la fachada frente a Ryuji y Tanjiro. Las 6 bolas de Kuju emergieron volando por este inmenso boquete. El asalto se había detenido una vez más. A través del velo de humo, Ryuji divisó 2 figuras oscuras de pie fuera de la propiedad. Con un tono de fastidio, les dijo: Oigan, ustedes dos, ¿acaso ignoran que destruir la vivienda de otros tiene sus consecuencias? Cuando el humo finalmente se disipó, Ryuji y Tanjiro se encontraron cara a cara con Yaaba y Susamaru. Al ver a Yaaba y Susamaru fuera de la mansión, Tanjiro sintió una opresión en el pecho, un indicio de nerviosismo. Murmuró para sí: el aroma es claramente distinto al de cualquier demonio que haya encontrado hasta ahora. ¿Podría deberse a su fuerza? Esta intensa fragancia me somete a una presión increíble. Las palabras de Ryuji provocaron una carcajada en la demonio Susamaru, quien le espetó sin rodeos. Entonces, ¿cómo vas a castigarme, guapo? ¿Quizás azotándome el trasero? Jejeje. Si en verdad eso es lo que deseas, no dudaré en concederte tu petición, replicó Ryuji con frialdad. En ese instante, Susamaru posó su mirada en Tanjiro. Al observar el adorno de flores en su oreja, comentó: ¿eres tú el cazador de demonios con el talismán de flores en la oreja? Prepárate. Porque pronto te arrancarán la cabeza. ¿Vienen por mí?, preguntó Tanjiro, un tanto sorprendido. Al percatarse de que el objetivo era él, se volvió hacia Tamayo y le indicó con urgencia: Tamayo-san, por favor, lleva a Yushiro a un lugar seguro de inmediato. Estoy en el punto de mira. Tamayo, sin embargo, no tenía la más mínima intención de retirarse. Con voz firme, le aseguró a Tanjiro: no te preocupes por nosotros, Tanjiro. Lucha con todas tus fuerzas. No necesitamos protección alguna, después de todo, somos demonios. Con esto te derribaré. En medio de la conversación entre Tanjiro y Ryuji, Susamaru lanzó con gran fuerza un balón de fútbol directamente hacia la cabeza de Tanjiro. En esta ocasión, el balón portaba una potencia descomunal. Justo cuando Susamaru lo soltó, cruzó el aire a una velocidad vertiginosa y se estrelló contra la cabeza de Tanjiro. Si Tanjiro hubiese recibido ese impacto, su destino habría sido idéntico al de Yushiro. Su cabeza habría quedado completamente destrozada.
Para Tanjiro, un ser humano común, esto habría significado una muerte segura. Mientras Tanjiro procesaba todo en un instante, Ryuji ya se había interpuesto. Su brazo, ahora completamente teñido de un intenso morado y negro, atrapó con una firmeza asombrosa el balón que se dirigía sin remedio hacia la cabeza de Tanjiro. ¡Bum! Un sonido sordo resonó. Al momento en que el poder descomunal del balón de Temari colisionó con la palma de Ryuji, la calma del ambiente se vio violentamente alterada. Las intensas fluctuaciones generaron una ráfaga que despeinó los mechones frontales de Tamayo. En ese preciso instante, Susanoo quedó muda de asombro al contemplar la perturbadora apariencia de Ryuji después de su transformación. Un demonio. Por un momento, Susanoo erróneamente asumió que Ryuji era uno de los suyos. No obstante, al analizar detenidamente su aura, percibió que no desprendía el distintivo rastro de sangre demoníaca, sino un aroma distinto, más puro. El inconfundible hedor de la muerte. Al sentir la abrupta alteración en el aura de Ryuji y al observar la metamorfosis de su brazo izquierdo, Tanjiro, aun sin que Ryuji se hubiera girado, comprendió que había activado ese estado temible. Aquellos demonios estaban a punto de pasarlo muy mal. Incluso en su combate contra el demonio de la mano en el monte Natagumo, Ryuji no había recurrido a esta forma. ¿Por qué lo hacía ahora? ¿Sería porque los demonios a los que se enfrentaba eran demasiado poderosos, o existía alguna otra motivación? Tamayo también se quedó perpleja ante la apariencia de Ryuji. No había imaginado que poseería una habilidad así. Era capaz de bloquear el ataque de un demonio con su propio cuerpo físico mientras estaba transformado. ¿Qué demonios eres tú? Le gritó Susanoo a Ryuji con furia. Al instante siguiente, Ryuji destrozó el balón de Temari de Susanoo y le espetó con frialdad. Tu trasero también podría terminar aplastado como esta pelota. Las palabras de Ryuji sonaron dominantes, con un rastro de burla teñida de crueldad. Tanjiro, quien se encontraba justo detrás de él, no pudo evitar tocarse el trasero. Al confirmar que estaba intacto, sintió un gran alivio. Susanoo se enfureció al instante al escuchar las palabras de Ryuji. Desde que se había convertido en demonio, nadie se había atrevido a burlarse de ella. Ryuji era el primer humano que osaba hacerlo. Bastardo pervertido, te voy a destrozar. Gritó Susanoo, furiosa. En ese momento, le brotaron 4 brazos adicionales, sumándose a los 2 que ya poseía, para un total de 6. Tanjiro. Yo me ocupo de esta demonio. Tú encárgate del otro. No me decepciones. Ryuji ignoró por completo a la enfurecida Susanoo. En lugar de eso, se dirigió a Tanjiro para darle instrucciones. El motivo por el cual Ryuji activó su estado de demonización no residía en una incapacidad para vencer a Susanoo en su forma habitual. La verdadera razón de su transformación era más bien sencilla. Deseaba cumplir la petición de Susanoo. Solo con la fuerza que le otorgaba su físico demonizado y poderoso, Ryuji se sentiría libre de hacer lo que quisiera para burlarse de Susanoo. Si bien era cierto que al demonizarse entraba en un estado de euforia o frenesí, esto era únicamente una consecuencia del uso de esa energía. Siempre que Ryuji mantuviera el control y abandonara dicha transformación antes de que se agotara el poder demoníaco, no caería en un frenesí incontrolable. A lo sumo, terminaría completamente exhausto. Incluso si llegaba a perder la cordura, no sería un problema. Simplemente podría sujetar a Susanoo, drenarle la sangre, y todo volvería a la normalidad. Tras finalizar su conversación con Tanjiro, Ryuji recurrió a la habilidad de sigilo que había adquirido al absorber al demonio de agua. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de Ryuji se desvaneció, fundiéndose con el suelo. A pesar de que Ryuji le había explicado a Tanjiro que había copiado el arte del demonio de sangre del demonio de agua, verlo desaparecer bajo tierra tal como lo hacía aquel demonio que había enfrentado antes, dejó a Tanjiro completamente asombrado. Tamayo estaba sumamente perpleja. Las habilidades de Ryuji superaban con creces las capacidades de un ser humano ordinario, pero a la vez, él no era un demonio. La situación la dejó totalmente atónita. No obstante, cuanto más poderoso se mostraba Ryuji, mayor era la emoción de Tamayo. Esto significaba que la recolección de sangre no sería tan complicada. Justo en ese instante, la cabeza destrozada de Yujiro comenzó a regenerarse lentamente desde la herida de su cuello. En cuestión de segundos, la mitad de su cabeza ya había vuelto a formarse. Quizás impulsado por el deseo de hablar con Ryuji sin demora, Yujiro interrumpió su proceso de curación una vez que la mitad de su cabeza se hubo regenerado. Acto seguido, se dirigió a Tamayo. Señora Tamayo, se lo advertí. Desde el principio le dije que no se involucrara con cazadores de demonios. Mi ilusión no es perfecta, usted lo sabe.
La presencia de edificios y personas puede ocultarse, pero no se puede borrar su existencia. Cuanta más gente haya, más indicios se descubrirán. Para Musan es muy sencillo percatarse de esto. Detesto que la gente se inmiscuya en mi vida a su lado. Lo que está sucediendo ahora mismo es imperdonable para mí. Yushiro manifestó su profunda frustración por la situación en la que se encontraba Tamayo. En el fondo, su único anhelo era vivir junto a ella sin preocupaciones. Todo lo demás le resultaba insignificante. Tamayo, al escuchar las palabras de Yushiro, comprendió perfectamente sus sentimientos. Lo que ella hacía no era lo que él deseaba. Si no fuera por el profundo afecto que Yushiro le profesaba, seguramente la habría abandonado hace mucho tiempo. Tamayo no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Quizás se reprochaba no haber prestado atención a los sentimientos de Yushiro durante tantos años. Del otro lado, Susemaru, que se disponía a lanzar los balones de fútbol con sus 6 brazos, detuvo su ataque al ver a Ryuji desaparecer de repente bajo tierra. Al perder abruptamente a su objetivo, Susemaru quedó aturdida. Tras un breve instante de desconcierto, Susemaru desistió de atacar a Ryuji. En su lugar, lanzó las 6 bolas de Temari hacia Tanjiro. Al ver los 6 balones de fútbol dirigiéndose hacia él, Tanjiro, quien ya había ideado una contramedida, extendió de inmediato su espada Nichirin hacia los proyectiles. Respiración del agua, séptima forma, gota de lluvia punzante, curva. Tanjiro no ejecutó ningún corte. En cambio, en el instante más preciso e ingenioso, clavó su espada Nichirin directamente en un punto. Respiración del agua, séptima forma. Gota de lluvia punzante, curva. Esta técnica implica una aplicación singular de fuerza con el brazo, focalizando toda la potencia en la punta de la hoja para realizar una estocada precisa. Un practicante experto es capaz de atravesar casi cualquier obstáculo. Cuando se ejecuta con maestría, aprovecha el flujo rítmico del agua, inherente a la respiración del agua, para anular y destruir los puntos de presión del adversario. La estocada de Tanjiro consiguió perforar 3 de los balones de fútbol. A la vez, este ataque, tan preciso como ingenioso, logró desviar la mayor parte de la fuerza contenida en los proyectiles. Lo he logrado. Exclamó Tanjiro, sintiendo un regocijo oculto por haber conseguido desarticular el peculiar ataque con balones de fútbol de Susemaru. No obstante, justo cuando Tanjiro saboreaba su pequeño triunfo, los 3 balones de fútbol que tenía ensartados en su espada comenzaron a moverse de nuevo de forma inesperada. La espada Nichirin de Tanjiro, todavía con los balones, le impactó en la frente. Aunque la fuerza de los proyectiles ya no era tan formidable como antes, seguía siendo comparable a la de un golpe de un adulto. Tanjiro quedó momentáneamente aturdido por el impacto, sintiendo un leve mareo. Todavía pueden moverse. Qué raro. Pensó Tanjiro, genuinamente confundido. Cazador de demonios estúpido. Lo comprenderás si prestas atención a la dirección de las flechas. Esquiva las flechas. Le recordó Yushiro a Tanjiro, impaciente. Al escuchar esto, Tanjiro se sintió muy confundido y preguntó, ¿qué flechas? Yo no veo ninguna. Es verdad. Compartiré mi visión contigo. Yushiro, finalmente, se dio cuenta de que Tanjiro, al ser un humano normal, no podía percibir lo que él veía con su visión especial. Dicho esto, Yushiro extrajo de su bolsillo un trozo de papel con un talismán dibujado y lo lanzó hacia la frente de Tanjiro. Tanjiro, ahora con la visión compartida de Yushiro, no tardó en percibir que los balones de fútbol alteraban su trayectoria bajo la dirección de unas extrañas flechas. Ya las veo. Yushiro. Exclamó Tanjiro, lleno de alegría al instante. No hay tiempo que perder. Ve y encárgate de una vez del demonio que controla esas flechas. Urgió Yushiro. Porque el demonio que manipulaba esas flechas era el responsable de los movimientos erráticos de los balones de fútbol. En realidad, esas flechas no eran más que una representación visual del poder mental materializado, perceptible solo a través de la visión especial de Yushiro. Esas flechas con formas sinuosas marcaban la trayectoria del poder mental. El demonio que las manipulaba, en efecto, utilizaba su poder mental para controlar la trayectoria de los balones de fútbol. Por eso Tanjiro no podía verlas. El poder mental es, por naturaleza, invisible. Yushiro, en cambio, sí era capaz de verlas, ya que su habilidad especial le permitía captar las fluctuaciones del poder mental en un espacio visual alternativo. Susemaru lanzaba balones de fútbol a Tanjiro con una furia desatada, disfrutando enormemente de su juego. Jejejeje, considera un honor ser aniquilado por mí, una de las 12 lunas demoníacas.
Justo cuando Susemaru se sentía satisfecha, Ryuji emergió del suelo, apareciendo detrás de Yaaba y Susemaru. Yaaba percibió la presencia de algo que se acercaba por detrás y, sin dudarlo, empleó su poder mental para contener los movimientos de Ryuji. Sin embargo, Ryuji no se vio afectado en lo más mínimo por aquel poder mental. Miró a Yaaba como si este fuera un completo idiota. Imposible. Eres inmune a mi poder mental. Exclamó Yaaba, su rostro se tiñó de incredulidad al instante. Mientras Yaaba intentaba asimilar lo que sus ojos veían, Ryuji lo apartó de una patada sin titubear. Los movimientos de Susemaru se paralizaron en ese mismo instante. En ese preciso momento, la mano de Ryuji impactó de repente en el trasero de Susemaru. ¿Acaso solo sabes lanzar cosas como una niña? Preguntó Ryuji con frialdad, parado justo detrás de Susemaru. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Susemaru al sentir una mano inesperada posarse en su trasero. Percibiendo el aura de muerte que Ryuji irradiaba, intentó responder con un golpe, pero su cuerpo se encontraba inmovilizado en ese instante. Dime, aparte de lanzar objetos, ¿qué más sabes hacer? Preguntó Ryuji. Al terminar de hablar, levantó una mano, como si fuera a aplaudir. Susemaru experimentó una humillación profunda al instante. No era una niña débil e indefensa. Que se burlaran de ella de ese modo era una ofensa inmensa para cualquier demonio. Justo cuando Susemaru se hallaba sumergida en una mezcla de vergüenza y furia incontrolables, un dolor agudo le atravesó el trasero. Su rostro se descompuso al instante, y su cuerpo, que hasta entonces había estado rígido, reaccionó de golpe. Susemaru se volteó y arremetió contra Ryuji, asestándole 3 puñetazos en la cabeza. Se escuchó un sonido sordo, pero Ryuji permaneció totalmente impasible, sin inmutarse. Aparte de los cabellos que se agitaban por la fuerza del impacto, su cabeza no se movió ni un ápice. Es importante señalar que Susemaru, en su condición de demonio, poseía una fuerza de golpeo extraordinaria. Un ser humano común que recibiera semejante impacto habría visto su cabeza girar varias veces sobre sí misma, con un desenlace fatal. Susemaru se encontró cuestionando su existencia como demonio. ¿Acaso ese maldito Ryuji era siquiera humano? La escena era tal que los papeles parecían haberse invertido por completo. Ryuji actuaba como el demonio implacable, y Susemaru como la frágil mujer que se había cruzado con él. Ryuji le devolvió el golpe a Susemaru con contundencia. Ella dio varias vueltas en el aire antes de caer al suelo. Ryuji observó su palma, la misma que acababa de impactar en el trasero de Susemaru. Estaba cubierta de la sangre que emanaba de la herida en las nalgas de la demonio. Quizás influenciado por el frenesí que la sangre demoníaca desataba en él tras su transformación, Ryuji extendió la mano y la probó. Susemaru, todavía en el suelo, se curó rápidamente el trasero derecho, que había quedado aplastado. Mientras lo hacía, observó con temor a Ryuji lamiendo su propia sangre y no pudo evitar pensar que era un tanto pervertido. Parecía que Susemaru había olvidado por completo que ella misma era un demonio maligno que devoraba carne humana. Sin embargo, en ese momento, no podía evitar considerar a Ryuji como un depravado. El sabor es un poco difícil de digerir, comentó Ryuji con cierto desdén, fijando su mirada en Susemaru. Tras pronunciar esas palabras, dejó de saborear la sangre de Susemaru. No obstante, la sangre que cubría su mano se filtró en el brazo de Ryuji, ahora de un intenso color morado oscuro. Parece que me pediste que te diera una nalgada. Me pregunto si ya estás lista para recibir tu castigo. Ryuji terminó de hablar y levantó a Susemaru, que seguía tendida en el suelo. Susemaru, sujeta por el cuello por Ryuji, se vio invadida por la desesperación. En ese instante, cualquier intención de resistencia se desvaneció. Sabía que oponerse a Ryuji sería inútil y solo conseguiría que él la tratara con aún mayor crueldad. Tanjiro estaba completamente pasmado, había olvidado por completo que debía ocuparse de Yaaba, el demonio que controlaba el poder mental. La situación era abrumadora. El destino de Susemaru resultaba más que evidente. Esa noche, se convertiría en el juguete de Ryuji. Ryuji tomó a Susemaru y se dirigió hacia Tanjiro. Al ver que éste permanecía inmóvil, Ryuji le habló. Tanjiro. No te quedes ahí plantado. El otro es tuyo. No lo dejes escapar. Si lo haces, y atraes a Musan Kibutsuji, las cosas se pondrán muy feas. Al oír las palabras de Ryuji, Tanjiro, como un soldado reprendido por su superior, se irguió y le respondió a Ryuji con suma seriedad. Entendido, Ryuji. Ryuji, en ese estado, se convertía en una figura a la que incluso Tanjiro debía tratar con cautela. A pesar de que Tanjiro sabía que Ryuji nunca le haría daño, no se atrevería a provocarlo mientras se encontraba en esa transformación.
Tras aquella instrucción, Tanjiro se dirigió sin demora en busca del demonio con la capacidad de manipular el poder mental. Yaaba. En ese instante, Ryuji fijó su mirada en Yushiro y le dio una orden concisa. Yushiro, por favor, consígueme una cuerda que sea muy resistente. Incluso Yushiro, conocido por su arrogancia, se mostró sumiso y dócil frente a Ryuji en su estado transformado. Obedientemente, le ayudó a encontrar una cuerda robusta. Después de entregarle la cuerda a Ryuji, Yushiro sintió una gran curiosidad por el uso que Ryuji pensaba darle. Acto seguido, Ryuji ató las manos de Susemaru y la colgó de la rama de un cerezo que se encontraba a las afueras de la mansión. A pesar de que Susemaru era consciente de que la cuerda no podría causarle daño alguno, no opuso resistencia alguna. En ese momento, se comportaba como una niña que ha cometido una travesura, aguardando en silencio el castigo de su progenitor, sin atreverse a oponer resistencia. Una vez que Susemaru estuvo colgada del cerezo, Ryuji empleó su poder de demonización para materializar un largo látigo y lo empuñó con firmeza. Al instante siguiente, el látigo demoníaco impactó con fuerza contra el trasero blanco y rollizo de Susemaru. Susemaru lanzó un grito y un aullido de dolor al instante. La tela que cubría su trasero se rasgó, revelando una mancha de sangre en su piel. El látigo demoníaco, forjado a partir del poder de la demonización, era, por supuesto, inmensamente superior a cualquier látigo convencional. Emplear un látigo ordinario habría sido como hacerle cosquillas a Susemaru. Al fin y al cabo, poseía el cuerpo de un demonio, con una capacidad de resistencia al dolor y una regeneración excepcionalmente potentes. Únicamente el poder de la demonización podía causarle un daño genuino, uno que no se curaría en un breve lapso. Tamayo también se hallaba algo atónita. Nunca antes había presenciado una escena semejante, viendo a Ryuji azotar a Susemaru repetidamente. No obstante, al escuchar los lamentos de dolor de Susemaru, Tamayo se sintió un tanto confundida. Después de todo, los demonios poseen una notable capacidad de recuperación y una gran resistencia. Por lo general, no experimentaban tanto dolor. Tras una observación minuciosa, Tamayo comprobó que las marcas del látigo en el cuerpo de Susemaru permanecían visibles. Con cada nuevo azote, la piel de Susemaru se rasgaba y sangraba más. ¿Acaso las heridas de Susemaru no se estaban curando al instante? ¿Había algo particular en el látigo que Ryuji empuñaba? Ryuji-san, exclamó Tamayo, impulsada por una repentina curiosidad, dirigiéndose a Ryuji. Al escucharla, Ryuji detuvo sus azotes sobre Susemaru. Con una expresión de confusión, le preguntó a Tamayo. Tamayo-san, ¿ocurre algo? ¿Podrías usar ese látigo que tienes en la mano para golpearme a mí también? Le pidió Tamayo a Ryuji. Al escuchar aquello, Ryuji quedó completamente pasmado. Creía haber oído mal. Tamayo quería que la azotara. ¿Podía considerarse eso una petición normal? Bueno, quizás Tamayo no era precisamente normal. ¿Acaso los demonios poseían una inclinación hacia el masoquismo? ¿No era Tamayo en particular quien manifestaba esa peculiaridad? Al ver la perplejidad de Ryuji, Tamayo se apresuró a explicar. Considero que tu látigo es muy particular. Me gustaría experimentarlo en carne propia. Dicho esto, Tamayo le ofreció su brazo pálido a Ryuji, como si le invitara a golpearlo. Al escucharla, Ryuji captó la verdadera intención de Tamayo. Al parecer, ella había notado la extraña condición en el cuerpo de Susemaru y había centrado sus sospechas en el látigo demoníaco que él empuñaba. Ciertamente, Tamayo se revelaba como una mujer sumamente perspicaz. Señora Tamayo. Eso le va a doler mucho, exclamó Yushiro, levantándose con la intención de detenerla. Yushiro, por supuesto, había sido testigo de la potencia del látigo en manos de Ryuji y no deseaba que Tamayo sufriera cicatrices. Yushiro, no puedes entrometerte en mis decisiones. No me agrada que te comportes de esa manera. Le espetó Tamayo, recurriendo a su autoridad para imponerse sobre Yushiro. Yushiro libró una batalla interna. Finalmente, incapaz de oponerse a Tamayo, optó por ceder. Al percibir la rendición de Yushiro, Ryuji no vaciló. Empuñó el látigo y lo hizo chocar contra el brazo pálido de Tamayo. Frente a ella, claro está, no aplicó demasiada fuerza. Simplemente rozó su piel con delicadeza. Sin embargo, incluso con un toque ligero, el poder abrumador de la demonización dejó una marca sangrienta en el brazo de Tamayo. Ella se estremeció al instante por el dolor. Ese dolor, punzante y lacerante, era una sensación que Tamayo jamás había experimentado. Sin lugar a dudas, había sido provocado por el látigo. Tamayo era consciente de que Ryuji no había empleado gran fuerza.
Simplemente la había dejado sentir, de forma suave, el poder del látigo demoníaco. Al contemplar la marca de sangre en su brazo, Tamayo intentó curarse, pero fue en vano. Las células de su cuerpo parecían estar gravemente inhibidas alrededor de la herida. Entonces, Ryuji reanudó el castigo sobre Susemaru. La demonio, finalmente, no pudo contenerse y comenzó a suplicar. Por favor. Basta. Detente. Si sigues golpeándome, voy a morir. Susemaru se asemejaba ahora a una niña desvalida, siendo torturada sin piedad por un villano. Apenas terminó de hablar, Ryuji la azotó 2 veces más. Susemaru rompió en llanto al instante. Alto. Haré lo que sea. Prometo que no volveré a comer humanos. Buah. ¿Te gusta mi trasero, verdad? Puedes tocarlo cuanto quieras. Deja de golpearme. Por favor, ya no me golpees más. Al escuchar aquello, Ryuji la azotó una vez más y espetó con frialdad. ¿A quién le gustaría tu trasero? ¿Cómo que puedes tocarlo como quieras? ¿Acaso soy tan inmundo y repugnante como insinúas? Lo siento, me equivoqué. Por favor, deja de golpearme. Ya no me golpees más. Buah. Gimió Susemaru, completamente traumatizada por Ryuji. No soportaba un solo azote desgarrador más. Había imaginado que podría desquitarse con Ryuji, confiando en su impresionante capacidad de recuperación. Su plan era lanzar un contraataque una vez que Ryuji no pudiera sostener su estado transformado. Sin embargo, las cosas no salieron como Susemaru había anticipado. El látigo demoníaco de Ryuji le había infligido un daño directamente irreversible. Incluso si Susemaru fuera liberada en ese instante, estaría completamente inútil por un período de tiempo. Debido a la espantosa herida en su espalda, le era imposible realizar movimientos amplios o ejercer fuerza alguna. La razón por la que Susemaru se hallaba inoperante era su incapacidad total para moverse. Su formidable capacidad de recuperación y su fuerza no le servían de nada. En ese momento, no se diferenciaba en absoluto de una persona normal gravemente herida. Ryuji no era un ser brutal. Al ver a Susemaru llorar, su corazón se ablandó. En ese instante, Ryuji dejó de azotar a Susemaru y abandonó su estado de demonización. Ryuji, de vuelta a su forma normal, dejó de infundir miedo. Su aspecto delicado y la leve sonrisa que siempre adornaba su rostro transmitían una gran calidez. Observando a Ryuji ahora, a Susemaru le resultaba imposible imaginar que un joven tan atractivo y delicado fuera el monstruo extremadamente violento y vulgar que había sido así apenas unos instantes.